conmigo cuando la vida duele. Me hablas consejos, regaños, sonríes orgulloso cuando bien. Te amo y por me das amor del bueno, amistad, todo terreno. Venganza a tu manera cuando algo me golpea. Que siempre en mi camino, no importa cómo sea. Dicen que estamos morenos, pero esto no es así. Es algo mejor que eso, porque siempre estás aquí. Tú eres como el guía, soy pequeño en mi conciencia, aunque pierda la paciencia a veces, pero como siempre eres el Señor de mi salvación. Y no importa dónde estoy ni la hora y situación, o si pierdo la razón, siempre vas a ser mi mejor relación y no existe definición. Te amo con todo mi corazón. Te amo por quien eres y por cómo me quieres. La meta es ser felices y acompañarnos siempre. Del mar tú mi marea y arena que rodea. Lo mejor de esta isla por desierta que sea. Muy buenas tardes, queridos amigos. Gracias por conectarse una vez más con nosotros, por compartir con este su programa Destellos de Dios. Gracias por estar con nosotros todos los lunes, 18 horas. Y bueno, hoy vamos a compartir un tema justo relacionado con lo que estamos viviendo en esta semana. Mi nombre es Vania Navarro. Y José Gaibor. Un tema que creo que lo estamos viviendo, como les decía, dentro de esta semana y vimos muy acertado poder conversarlo. Y el nombre se llama, o el tema se llama, llamados a ser influencers. Sí, sobre todo como iglesia estamos viviendo algo especial. La Iglesia Católica en el mundo pues está viviendo algo especial, un encuentro que se realizó en estos días. Se denomina pues ya Jornada Mundial de la Juventud. Es decir, donde que se reunieron todos los jóvenes católicos, bueno, no todos los jóvenes, pero muchos jóvenes católicos de todos los países del mundo. De hecho, es la primera jornada mundial en la cual asisten todos los países, excepto uno que no pudo asistir. De ahí todos los países que tenemos en el mundo asistieron, al menos un joven de cada país. Sí, y en base a esto, que podemos vivir esta jornada que en sí dura una semana y realmente los que no pudimos estar, pues la tecnología nos ayudó para poder también vivir la jornada y poder escuchar lo que Papa Francisco nos invita. Quisimos hacer este programa, pero creo que este título, llamados a ser influencer, no va desde que inicia la Jornada Mundial de la Juventud, o no es que nace ahí este llamado. Este llamado lo hemos tenido, creo, desde siempre. Y como les decía, no solo a partir de una jornada mundial que la pudimos vivir por primera vez con Papa Juan Pablo II, sino que mucho, mucho más atrás, mucho tiempo atrás. Y yo creo que hablando de llamado a ser influencer, una palabra que se está utilizando mucho, influencer, yo creo que tendríamos que empezar desde el origen de uno de los más grandes influencers que hemos tenido. Sí, justamente Jesucristo, el mayor influencer de la historia, a quien hemos llegado, a quien hemos podido llegar, hemos podido conocer, ¿no? Y sobre todo, pues él nos ha ido mostrando a lo largo de la historia, o en su momento nos mostró y que ha quedado para la historia, sobre todo su mensaje, sus prácticas y sobre todo estas palabras que nos ha dejado hasta el día de hoy, que siguen resonando, ¿no? Muchos dichos, muchas parábolas que tenemos, que las encontramos en la Biblia y en otros lugares, otros escritos de la época, ¿no? Yo creo que el primer grupo, vamos a ser claros que el primer grupo que Jesús, en donde influencia un poco y donde son influenciados son los apóstoles.
son los primeros, no sé, vamos a decir que les daba like a Jesús a los comentarios y también compartían los comentarios, porque llega un punto donde los apóstoles comparten los comentarios de Jesús. Esto tomándolo un poco entre esta comparación redes sociales y bueno, y la vida que pudimos o que podemos ver en la Biblia de Jesús. Pero más allá de eso y más allá de tomarlo un poquito con estos chistes de las redes y relacionarlo a Jesús con uno de los mejores influencers, realmente tiene mucha seriedad y verdaderamente influenció en él y no solo en los apóstoles, sino bueno, en todos, y sigue haciéndolo. Claro que sí, mira, primero partiendo, como decías bien, de los apóstoles van a ser los primeros evangelizadores, luego van a venir estos llamados también discípulos, y en el grupo de discípulos pues entramos todos nosotros como católicos, ¿no? Todos nosotros como cristianos, como seguidores de ese Cristo. Todos nos hemos dejado influenciar de alguna manera de esto, y también es una invitación de que Jesús nos hace en su momento a transmitirlo, ¿no? A transmitirlo, no solamente que nos dejemos influenciar por la vida o el personaje de Jesús, sino más bien que podamos también nosotros transmitir a ese personaje. Y es allí donde que justamente viene ese llamados a ser influencer, ¿no? O sea, no es solamente el influencer, Cristo es el único y se quedó todo el mensaje allí, sino más bien llevarlo esto a la práctica, ¿no? Llevarlo a cumplimiento también y ser nosotros también en cierta medida coprotagonistas, ¿no? Porque el protagonista central será Jesús, pero nosotros tenemos también que acompañar a ese mensaje, ¿no? Y ahí entra nuestro papel como cristianos, como discípulos que somos, de llevar también el mensaje de Jesús. No es el mensaje nuestro, sino el mensaje de Jesús, pero sobre todo de una manera poniendo en primer lugar o realzando el personaje de Jesús. Y bueno, uno tratando siempre de basarnos un poquito en Biblia y en tocar ciertos versículos relacionados al tema, tenemos en Mateo 28, 19, donde Jesús ya invita a los apóstoles y les dice: vayan y hagan discípulos a todos los pueblos y bautícenlos para consagrarlos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Solo la primera palabra de este versículo, vayan. Yo creo que ahí está ya el llamado. No dice, creo que pudo haber dicho, dentro de este territorio, quédense y hagan a todos los de aquí, o si ya yo les entregué este conocimiento y quizás hasta esta información, no los dejó solamente para los apóstoles, sino que dijo, vayan y hagan discípulos. O sea, nos manda a la acción hacer a cada uno de nosotros discípulos de Jesús. Poniendo en contexto un poco esta situación, ¿no? Hay que primero distinguir entre apóstol y discípulo, ¿no? Apóstoles son los 12, pues, y que, bueno, luego van a tener una continuidad en los que hasta el día de hoy conocemos como los obispos, el mismo Papa. Ellos van a ser los apóstoles, pero los discípulos somos todos nosotros como cristianos, como seguidores de este Cristo, bien decía, ¿no? Entonces, cuando justamente el Evangelio de Mateo, el que acababas de leer, hace referencia a vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio o anuncien el Evangelio, es particular, ¿no? Poniendo en contexto, porque este momento es culmen, ya que Jesús está despidiéndose de sus discípulos. Se da ya en el último, de hecho es la última frase casi del Evangelio de Mateo. Y este envío que hace Jesús es cerrando el Evangelio, ¿no? Es decir, yo he cumplido mi parte, ahora les toca a ustedes. Y esa también es un poquito la invitación, sí, para los apóstoles en su momento, y también luego para cada uno de nosotros. Por eso es ese llamado, ¿no? Vayan, vayan. Todos tenemos esa misión de ir a todas partes, de ir y a donde que vayamos, siempre mostrar a ese
Cristo, ¿no? A ese Jesús que bien decíamos, pues es el primero a quien seguimos, ¿no? ¿Quién seguimos? Porque creo que influencia tiene que ver con eso. ¿A quién sigo, no? ¿Quién nos influencia a nosotros? En Marcos 16, Marcos capítulo 16, en el versículo 15, también lo dice, quizás con otros términos, pero al final el mensaje es el mismo. Y les dijo, vayan por todo el mundo y proclamen la buena noticia a toda criatura. Justamente. Yo creo que de aquí va un poquito más allá, porque si acá dice vayan, bautícenlo, de aquí ya dice vayan por todo el mundo. Ya no delimita país, ya no delimita quizás continente, ya no. Claro, y sobre todo, pues decía, ¿no? Este mensaje en contexto se da en torno a 40 días después de la resurrección de Jesús. Jesús ya había pasado todo el suplicio de la cruz, luego viene la resurrección, y estos 40 días que pasa con los discípulos, sobre todo mostrando que Él sigue vivo, de que la muerte no ha podido con Él, sino que Él ha resucitado de esa muerte. Pasa estos 40 días y conocemos nosotros como la ascensión del Señor. En esa ascensión del Señor vamos a encontrarnos que justamente en el monte donde que está o va a ascender el Señor, donde que se va a despedir, donde que será la última vez por la que nos vean los discípulos, los apóstoles, este será el último momento que ellos puedan visualizarlo cara a cara. En ese momento, ya para despedirse, es justamente, ¿no? Un despedirse y decirles, yo ya he cumplido mi parte. Ahora es importante que ustedes vayan y hagan también su parte. Lo conversábamos un poquito en esos días, de que de una u otra manera toda la vida pública de Jesús, si bien es cierto, pues se ven los milagros, se ven toda la enseñanza, las parábolas, y al final, ya en este momento donde Él se encarga, ya llega un punto donde Él se encarga de envía, o de vayan, pero es porque ya mostró cómo es que se debe trabajar, por decir así, dentro de toda su vida pública, hasta su muerte. Y Sí. creo que ahí nos está mostrando un poquito, miren, de esa manera es lo que trabajamos, o de esa manera es mi misión. Primero, pues, llevar el amor a todo el mundo. Y ya en este momento que dice, él ya sabe que ya va a regresar hacia su padre, y empieza de una otra manera a despedirse, como lo dice, ya está diciendo, este es el modelo que debemos de seguir. Y lo que yo les he enseñado, ya háganlo. Y hay que tomar en cuenta que en ese momento los apóstoles todavía no entendían. Claro, mira que justamente este momento es el momento donde que ellos no entienden, pues, asumen, o sea, reciben esto, pero no es que inmediatamente se ponen en ese sentido de misión, ¿no? En ese sentido de, vamos, anunciemos, no, simplemente que ellos lo reciben y, claro, como palabras de Jesús les queda resonando, les resuena en su mente, en su corazón, pero hasta allí tiene que pasar una semana después, según el relato bíblico, cuando llega Pentecostés, es decir, el Espíritu Santo, y es Él que recién les va a dar la fuerza para que pueda llegar el mensaje a todas las criaturas. Es allí donde que recién empiezan a evangelizar, porque si bien es cierto, antes de esto los discípulos estaban llenos de miedo, antes de esto los discípulos tenían terror, ni siquiera aparecerse por el pueblo, exacto, y no se aparecían por el pueblo, siempre andaban un poco ocultos, porque sí, con el maestro que era el iniciador de toda esta revolución, por llamarlo así, de toda esta obra, lo mataron, ¿qué les esperaba a ellos? Entonces, tenían ese miedo, y es por esa razón que ellos tenían dudas, incluso, hablemos de este punto, dudas de aparecerse a hablar en el pueblo o a cualquier persona. Pero es con Pentecostés donde que ellos también, siguiendo la sintonía de este tema de hoy, ellos también se convierten en influencers, ¿no? A que a ellos también los sigamos, ¿no? Y eso ya se va a dar una continuidad y poco a poco pues se va extendiendo la iglesia hasta lo que hoy conocemos. Conversábamos un poco que estas citas bíblicas para nosotros como iglesia pueden ser el origen de nuestra
podría decir como nuestra justificación misionera. O sea, ¿por qué tanto la iglesia nos invita mucho a ser misioneros? Pues estas citas bíblicas son justamente para eso, para reconfirmarnos a qué estamos llamados. Y conversábamos también sobre esto, la expansión del reino o este salir a la cual Jesús en la Biblia pues se indica que los invita a los apóstoles, pero estamos llamados todos. Mateo también, 21:43. Mateo capítulo 21, versículo 43 dice: por eso les digo que a ustedes se les quitará el reino de Dios y se le entregará a un pueblo que dé a su tiempo los frutos que al reino corresponden. Sí, justamente esto es un sustentar, ¿no? Esto sustenta el mensaje, o más bien el envío. Estas palabras que las acabaste de mencionar, de leer, sustenta el envío que hace en Mateo 28, ¿no? Donde dice, vayan por todo el mundo, vayan y anuncien, hagan los hijos a todos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero esto de aquí viene a ser la base de fundamento para decirles esto. Porque si bien es cierto, el reino de los cielos o el reino de Dios estaba determinado o estaba dado para los elegidos, que era el pueblo de Israel, el pueblo de los judíos, porque Jesús es judío, entonces Él viene con la misión de salvar a su pueblo, a los suyos, a su descendencia. Pero cuando ellos no hacen caso a esas palabras, cuando ellos rechazan esas palabras, el reino deja de ser exclusivo para los judíos y se viene este reino, esta salvación, es para todos, ¿no? Tiene que llegar a todas partes. Todo el que quiera ser discípulo, háganlo, bautizándole, y es una norma, ¿no? Es una regla, un proceso también. No es cualquiera que quiera venir, simplemente entra y se acabó, y sale cuando quiere, ¿no? Sino entra partiendo desde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un misterio trinitario que tenemos dentro de la iglesia. Y bueno, partiendo también de estas bases que la Biblia nos invita y bueno, que era necesario también compartir un poquito y saber a qué nos está enviando Jesús, pues vamos a tener la otra parte donde vamos a conversar un poco sobre ya esta realidad actual, ¿no? Si bien Jesús pues, en ese momento nos envía, ¿qué ahora qué tenemos que hacer y a qué estamos llamados nosotros actualmente? Seguir el modelo de los apóstoles, seguir el modelo también de Jesús y de una otra manera seguir el modelo que estamos teniendo dentro de nuestro entorno católico. Agradecer también a todas las radios que se conectan, que están enlazadas con nosotros, sobre todo a Evolución Radio Comunitaria, y somos retransmitidos por Coalición de Medios Digitales AYU Comunicaciones, Radio Citizen 593, Comunisur desde Bolivia, Grupo Constructor Social, Juntos Organización Ciudadana, Plataforma Cívica Nueva Sociedad, Publicarte al Día desde Loja, la Red Joven, Publicarte Estudio, Tu Imagen Cuenta y Voces de Milano en Italia. Bueno, seguimos la siguiente parte, vámonos a un corte y bueno, estaremos, o sigan ustedes también con nosotros a ver si también nos hacemos esa pregunta, si todos estamos llamados a ser influencers. Vamos a un corte. If you wanna get with me, you better bring everything. 'Cause baby, I ain't plan B, I'll choose
Muy bien, seguimos con ese programa de Sellos de Dios, conversando un poquito de llamados a ser influencer y hablando de uno de los más grandes influencers, pero también agradecer a nuestras redes sociales, @Destellos de Dios, para que puedan seguirnos en YouTube, en Facebook, en TikTok y en Instagram. Y bien, si hablamos un poquito de Jesús influencers, Jesús que nos envía, y si esa es la misión que la tienen los apóstoles, ahora yo pregunto, ¿nosotros a qué estamos llamados? Creo que esta pregunta tiene que, o se responde desde este mismo mensaje, ¿no? Vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio. Creo que esa invitación no la dio solamente para los que acompañaron en ese momento de la ascensión, ¿no? Sino más bien para toda la humanidad. Bueno, no toda la humanidad, sino todo cristiano, todo que se compromete con esta causa, ¿no? Porque sobre todo viene a hacer eso, es un comprometernos con la causa de Jesús, es un comprometernos con la iglesia, con Dios, con Cristo mismo. Entonces, quien se compromete a esto, obviamente tiene que seguir un proceso. Creo que en la vida todo es un proceso, todos experimentamos y pasamos o tenemos que pasar por un proceso, nuestra vida misma es un proceso. Y allí entra, después de este proceso, pues estamos llamados, pues está puesta la invitación sobre la mesa para que nosotros estemos también llamados, vale la palabra, a evangelizar, ¿no? Ahora, también otra pregunta que nos podremos hacer nosotros es, ¿cuándo saber que estamos listos para ese llamado? Porque, digamos, la información está puesta. La Biblia es muy clara, pero la iglesia siempre nos va a estar invitando, pero ¿cómo saber de una manera interna cuándo ya tengo que salir? Mira, hay bases dentro de nuestra fe, sobre todo pues vamos a encontrarnos con catecismo, ¿no? Y dentro del catecismo pues vamos a encontrarnos con un sacramento bellísimo que es la confirmación. Cuando nosotros recibimos la confirmación, vamos a recibir unos dones, llamamos así, dentro de la iglesia llamamos dones del Espíritu Santo. Estos dones del Espíritu Santo no son otra cosa que regalos que nos da Dios, y estos regalos tienen que transformar nuestra vida, ¿no? Primero, encontramos entre ellos pues la sabiduría que tiene que darnos para hacernos capaces de llevar la palabra de Dios de una manera sabia, de una manera correcta a los demás, ¿no? Entonces, todos estos dones que recibimos, 7 dones que recibimos, tienen que, sobre todo, transformar en nuestra vida, tienen que prepararnos realmente, y esto es lo que recibieron los apóstoles en Pentecostés, ¿no? Estos dones son los que reciben, sobre todo esta fortaleza a no tener miedo, sino a estar fuertes, a estar dispuestos a salir a la misión. A dar un salto de fe. Exacto, un salto de fe y sobre todo a salir, a no tener miedo como cristianos al qué dirán. Pero te pregunto, tú en el momento que recibes la confirmación, ¿sentiste ese llamado? Es particular, mira que es particular porque en mi caso, de manera especial, yo me confirmé a los 14 años y en el momento de mi confirmación, el obispo en la homilía pues habló mucho de los llamados, realmente este término es muy importante para la iglesia, el llamado, llamados a servir. Y este llamados a servir, sobre todo, pues hablaba muy particular de una vida religiosa, de una vida comprometida con la causa del Evangelio. Bueno, en particular, en mi caso, pues experimenté un poco de la vida religiosa, algunos años de la vida religiosa, y en este experimentar creo que el Señor llama, el Señor encamina, nos prepara y sobre todo, luego de esta preparación, estamos dispuestos a salir a predicar, ¿no? Mi camino realmente considero que el Señor lo hizo y no estaba la vida religiosa allí para mí, pero creo que aprendí mucho de esto y sobre todo me he llenado mucho y la fe sobre todo ha sido fortalecida
en este proceso, ¿no? En este proceso de formación. Y es que hay que tomar en cuenta, y para las personas que vayan a vernos, que estén escuchando, el llamado no se da en una etapa o en una edad específica, y a veces estamos temerosos porque ya queremos sentir esa sensación o si otra persona pudo experimentar pues su llamado o su conversión, que era lo que conversamos un poquito, y quizás si yo no lo estoy viviendo, empiezo a frustrarme, empiezo a decir yo no estoy llamado para la iglesia, y hay muchas veces me alejo también de la iglesia. Y hay que recordar que el llamado o ese llamado a influenciar de una manera o de llevar el mensaje de Dios no va a ser en la misma edad que el resto de mis amigos, ni en el mismo grupo, porque podremos estar en un grupo de catequesis y al final solo uno puede sentir ese fervor y el resto no, y está bien, ¿no? No vamos a cumplir una regla. Sí, mira, el llamado lo recibimos todos. Quien acepta ese llamado ya son o somos un poco menos en la lista, ¿no? En esa lista grande que somos llamados, quienes vamos respondiendo vamos a ser menos. Y cada quien va respondiendo a su manera también, ¿no? Porque no está mal. Para unos está bien ser religiosos, para otros el matrimonio está bien, para otros ser solteros está bien, pero es una vocación particular para cada uno. Cada quien tiene una misión y una vocación para servir. Entonces, desde allí es el llamado, ¿no? Llamados a ser influencers y sobre todo en el estilo que sea, cada quien tiene que dar respuesta de esa fe y sobre todo del amor de Dios. Quien no está dando respuesta del amor de Dios simplemente no está siguiendo o no está encaminado a ese primer influencer, ¿no? Porque solamente la manera de seguir a él es dar testimonio de él primero. Y quien da testimonio de él es el que está haciendo las cosas bien. Hay otro que nosotros mucho nos hemos encontrado en la vida, ¿no? Que hay momentos y hay etapas en nuestra vida, en nuestros procesos de vida, en los cuales nos encontramos con diferentes circunstancias y donde que no todos o no es la vida perfecta, ¿no? Decimos que somos cristianos, pero muchas veces no vivimos como cristianos y se da esto hasta que nos llega un proceso de conversión, como bien lo decías tú. Tenemos muchos santos en esto, ¿no? Y unos santos que han vivido más la radicalidad, otros menos, pero todos han ido por ese proceso de ser llamados por el mensajero mayor, por decirlo así, ¿no? Y creo que hablando justo de esa radicalidad que tú hablas, ¿no? De si recibo ese mensaje y ese llamado, tomo en acción y muere pues esa vida vieja y empieza una nueva vida. Pero también otra pregunta que nos podemos hacer es ¿cómo sostener esta vida? Porque es difícil, humanamente es difícil poder llevar también una vida correcta y poder más que nada vivir una vida en oración. Quizás buenos somos muchos, podemos llamarnos así, pero vivir la santidad aquí en la tierra es más complicado. Justamente estos días igual conversábamos que la santidad nosotros la vemos muy lejana, muy difícil de alcanzar, pero esta santidad se hace difícil cuando no vivimos desde Cristo. Se hace difícil cuando Cristo está muy lejos, cuando Cristo está distante de nosotros. Porque si bien es cierto, si estamos inmersos en una situación donde que Cristo es nuestro centro, donde que Cristo o en torno a Cristo gira mi vida, la vida se va haciendo más fácil. Y esto pues, respondiendo un poquito a la pregunta de cómo vivimos o cómo sostenemos este llamado, sobre todo pues está las actividades que nosotros vamos haciendo. ¿Cómo vivimos durante el día o cómo pasamos el día en nuestras actividades? Si bien es cierto, tenemos muchos trabajos de oficinas, otros trabajos de campo, cada quien en su manera, ¿cómo está viviendo eso, no? ¿Está realmente llevando en ese lugar de trabajo, en ese lugar determinado, está realmente llevando el mensaje de Dios, siendo testimonio, o somos uno en el trabajo y otros diferentes en la casa? Y yo creo que ahí no podríamos
ser llamados a influenciar, porque el influencer, ya lo que vemos en redes, ¿no? Es mucho de sus actividades, de su gesto, de cómo se comporta, de qué hace en el día, de qué tipo de contenido sale de su boca, y es lo que a nosotros estamos invitados, adentro de esa cotidianidad o en mi trabajo, también hablar de Dios, conversar y demostrar, pues, dentro de mis actos y en una situación quizás de alguna discusión, cómo reacciono. Y eso, como bien dice, ¿no? Con el ejemplo es que se puede enseñar. Y ahí estaría el verdadero o la verdadera, el camino santidad que nos invita Jesús. Sí, mira, mientras hablabas venía a mi mente una frase muy particular de un santo que quiero muchísimo, San Francisco de Asís, y que decía, vayan y prediquen, y si es necesario usen las palabras. O sea, la predicación debe estar allí, pero no con palabras, la predicación debe estar allí con nuestros actos, con nuestras acciones. Si nosotros actuamos bien, somos coherentes con nuestra vida, esa ya es una predicación y es la mayor predicación que podemos hacer, porque estamos mostrando lo que nosotros somos, lo que nosotros creemos, sobre todo lo que decimos ser, porque muchos nos alzamos el pecho, llevamos una cruz y muchos decimos somos cristianos, somos católicos en muchos casos, pero ¿cómo vivimos? ¿Realmente estamos viviendo esto? ¿Somos comprometidos con esta causa del Evangelio? El Evangelio nos pide muchas renuncias. El Evangelio nos pide muchas cosas estrictas. ¿Y respondemos más, a eso? Y mucho más simple, ¿no? ¿Cómo tengo mi vida dentro de mi hogar? ¿Cómo vivo con mis amigos? ¿Cómo reacciono también? Que podemos a veces reaccionar, enojarnos, pero ¿cómo enmiendo esto? ¿Y cómo lo tomo? ¿Y qué lección puedo sacar de esto? ¿No? O sea, queremos, o Dios nos invita mucho a eso, porque al final podemos hacer obras muy grandes y ante los ojos del mundo pues podremos vivir, somos santos aquí en la tierra, pero si dentro de nuestro hogar no estamos viviendo eso, no sirve de nada. Poco o nada hemos hecho, dice el mismo Francisco, ¿no? Entonces, sí, mira, debemos justamente mirarnos al interior de nosotros y ver si somos coherentes con lo que decimos, con nuestras acciones. Y lo que decimos de cristianos realmente es lo que hacemos en nuestra vida cotidiana. Nosotros mucho hablamos de que, o cuando nos preguntan, otros, ¿no? Van a misa el domingo, pero llega entre semana una vida de desastre, maltrato en la familia, y luego el domingo somos los más santos, los más sanos. Entonces, no tiene coherencia nuestra vida, ¿no? Entonces, respondiendo también a esto, es importante las muestras de cariño con los cercanos, ¿no? Con los que están cerca, no solamente con la esposa o con los hijos, sino con todos, los que están cerca, los que comparten, los que conviven con cada uno, ¿no? Mientras yo sea cercano con ellos, que sea muy natural. Mientras sea natural está bien, porque no podemos fingir, ¿no? O sea, no tiene sentido, porque sería un vacío que estamos viviendo, tratando de llenar, pero todo desde aquí para afuera y nada para adentro. Y ahora adelantándome un poquito, porque vamos a ver muy breve a qué nos invita Papa Francisco dentro de esta jornada. Justamente decía esto, ¿no? Nos invitaba a mostrar una imagen real, vulnerable y no acartonada. Claro que sí, mira. Porque es eso, justamente la iglesia a veces nos mostramos demasiado rígidos y vamos con las manitas juntas y está bien, pero afuera, ¿qué estamos haciendo? Entonces, a también mostrar, y entre ese mostrar también nuestros defectos, que a veces podemos decaer, que a veces nuestra fe puede tambalear y está bien. Demostrar que somos humanos y como humanos nos equivocamos, pero esto no significa que vamos a vivir en constante, ¿no? O sea, porque he pecado una vez, voy a seguirlo haciendo, sino más bien hacerlo más cercano, ¿no? Enmendar ese pecado, tratar de ser mejores cada día, ¿no? Y otra de las maneras que uno podría ir fortaleciendo o ir demostrando o sosteniendo este llamado que nos ha hecho el Señor a ser influencers
a compartir la palabra del Señor. Para sostener esto también es algo muy importante. Jesús de Eucaristía, en el Santísimo, justamente los jueves, las visitas al Santísimo Sacramento, ¿no? La mayoría de iglesias, sobre todo en nuestro país, Ecuador, que somos muy católicos o nos profesamos muy católicos, las iglesias están abiertas, la mayoría de iglesias los jueves, iglesias grandes en las ciudades están abiertas para que vayamos a visitar a Jesús de Eucaristía. Pero es una pena porque están abiertas las iglesias, pero no hay nadie dentro, ¿no? Es vacío. Entonces es una invitación también, una invitación y sobre todo una manera de mostrar cómo somos o cómo estamos recibiendo ese mensaje de Jesús para transmitir sus palabras, ¿no? Y entre todo esto, bueno, Papa Francisco un poco reconfirma las palabras de Jesús, porque justamente dentro de esta jornada habla mucho y se toca mucho la palabra el llamado. Y él, bueno, en una de las tantas frases o las charlas que tuvo la oportunidad, 1,5 millones de jóvenes de vivirla, invita a eso, que somos todos cristianos, de que todos, bueno, fuimos llamados por Jesús y que no es una casualidad estar aquí. Entonces, la invitación está abierta, primero a ser cristianos, y dentro de esa formación que la iglesia también nos invita, va a llegar un momento de una manera muy natural, vamos a influenciar hasta sin darnos cuenta, a vivir este amor a Jesús. Y algo que bueno, en lo personal me gustó mucho, que nos invita Papa Francisco, es a la inclusión dentro de la iglesia, a no discriminar. Hablaba muy en particular por los matrimonios que no están, bueno, o por las parejas que no están en matrimonio eclesiástico, sino para poder ingresarlos, y él lo decía de una manera muy chistosa, ¿no? O sea, que vengan y que después con Jesús conversamos cómo vamos a solucionar esto. Pero es eso, es la simpleza de incluirnos dentro de la iglesia, y a nosotros que quizás estamos tratando de vivir un poco este amor a Jesús, invitar a las personas y no discriminar, a que porque están en pecado, aparentemente pues no podemos darle apertura a que vengan más. Y si lo hacemos, pues ya estaríamos influenciando o dando una mala imagen. Y ahí es donde más se retiran justamente de la iglesia. No estamos influenciando de una buena manera, o no estamos influenciando de la manera en que Jesús nos invita. Sí, mira, Papa Francisco, sobre todo, pues, en lo que tú mencionabas, ¿no? Nos llama a no ser aduanas de la fe, ¿no? A no ser, que no, por culpa de nosotros, ¿no? O más bien, ser clasistas hasta cierto sentido, decirlo, ¿no? Tú entras, tú no entras. Tú estás casado bien, tú no estás casado bien, no entras. Tú has robado en alguna ocasión, tú no entras a la iglesia, ¿no? Entonces, una vez que tú empiezas a hacer esa clasificación, ya estás mal, ¿no? El Papa Francisco nos decía mucho. Ya influencias de manera negativa. Exacto, y ya nos decía mucho Papa Francisco, ya la regaste, por decirlo de esta manera, ¿no? Ya no estás siendo un buen enviado o un buen mensajero de Jesús, ¿no? Jesús acoge a todos, Jesús acoge a los pecadores, y sobre todo, pues, es la invitación también. Sí. Que hemos pecado. El proceso que vivimos es también fuerte. No es, pues, que hemos tenido, o en lo personal no he tenido una vida desde que nací o desde que tengo uso de razón, una vida en Cristo. No, pues he tenido todos los picos, pero aquí estamos en la lucha. Y justamente si el tema era llamados a ser influencer, que pensábamos que tenía que ver con las redes sociales, pues no solamente se encasilla en las redes sociales. También. No solamente se encasilla, pero sí, ya que tenemos, más que nada, la juventud tiene ese acceso a las redes sociales, recordar también que estamos publicando, porque a la final esa es una carta de presentación que tenemos ahora, y dentro de lo que nosotros publicamos en Instagram, en Facebook y lo que compartimos, eso habla mucho también de lo que nosotros tenemos en nuestro corazón, porque eso nos puede de una otra manera definir. Entonces también invitados nosotros a poder compartir, aprovechar esas plataformas y compartir a Dios, compartir a Jesús, compartir la información también que nuestra iglesia pues nos tiene. Se acercan muchas actividades de iglesia a nivel nacional e internacional,
y estamos llamados ya a vivir también todas esas actividades. Solamente para comentarlo, lo que tú decías, ¿no? Igual, compartirlo con ustedes, Ecuador, Quito sobre todo, 2024, se van a reunir de todo el mundo también, Congreso Eucarístico Internacional, justamente para adorar a Jesús Eucaristía, ¿no? Adorar a Jesús Eucaristía y compartir varios temas sobre la devoción que nosotros tenemos a Jesús Eucaristía. Y eso está relacionado, bueno, sí está relacionado a porque cumplimos 150 años de nuestra consagración al Sagrado Corazón de Jesús. ¿Está bien? 150 años, sí lo dije bien. Sí. Y también, esto es para los jóvenes, el próximo año, en 2 años, en 2025, se celebran 40 años de que se iniciaron, o que por primera vez se inició la Jornada Mundial de la Juventud. Entonces hay un jubileo, una reunión al recordar estos 40 años de que se iniciaron las Jornadas Mundiales de la Juventud, y esto se va a celebrar en Roma, en el Vaticano, justamente. 2025 están llamados todos los jóvenes, y a eso incluye todos los jóvenes de edad y de los que se sienten, o bueno, a veces nos sentimos jóvenes. La iglesia tiene muchas actividades donde podemos avivar nuestra fe, donde podemos también vivir esa conversión a la que si estamos tambaleando, pues podemos ya dar ese salto de fe que nos invita Jesús, que nos invita a la iglesia. Y como decía Papa Francisco, a vivirlo también sin miedo. Nos invitó mucho, ¿no? A vivir sin miedo, a no tener miedo, pero sí tener coraje, y coraje del bueno, al no tener miedo de decir soy cristiana, al no tener miedo de decir soy cristiana católica, al no tener miedo de decir me gustan estas alabanzas, no me gusta aquello, rechazo lo que para mí no me edifica, sino que todas esas actividades que en la iglesia y toda la oración también que podemos vivir, pues eso es lo que a mí me nutre. Sí, y bueno, y hacer también hacer una invitación también, nosotros como Destellos de Dios, vamos el 5 de septiembre a tener una actividad en Guayaquil, justamente en Isla Trinitaria. Vamos a entregar alrededor de 70 kits, o al menos los que avancemos a conseguir. Todo depende de ustedes. Avancemos a conseguir, porque vamos a hacer donaciones en un barrio, ¿no? Una comunidad pobre, un poquito. Exactamente, en Isla Trinitaria. Nos estamos comunicando con un convento que queda allá y donde ellos también hacen donaciones, pero que obviamente no pueden cubrir la cantidad de personas que quisiéramos llegar, y en eso pues nos estamos uniendo nosotros a poner nuestro granito de arena y de esa manera invitarlos también a ustedes. ¿Qué necesitamos para poder llegar a ellos? Víveres no perecibles, estamos igual recetando ropa, zapatos, juguetes de los niños que bueno, ya estén dejando. Si le quieren comprar juguetitos nuevos, pues estamos recibiéndolo. Ahí están nuestras redes sociales, @Destellos de Dios en Instagram, en TikTok, en Facebook. Y bueno, todas las personas de Ecuador, más que nada, que quieran ayudar o que quieran hasta unirse a esta causa, pues lo vamos a realizar en el mes de septiembre. Y sí, todo depende de cuánta colaboración tengamos, y yo creo que esa es parte también de poder edificar ese reino de Dios aquí en la tierra. Así es, entonces la invitación pues está hecha, nos podemos, sobre todo necesitamos ahora víveres. En lo demás tenemos ya algunas cositas, víveres, estamos muy prioridad víveres. Sí, agradecerles infinitamente por acompañarnos cada lunes a las 18 horas. Los invitamos para la próxima semana, un tema también muy interesante, justamente que va aliado a este tema que hemos visto hoy, que va en torno a los jóvenes, ¿no? Necesitamos una iglesia joven, como decíamos bien, no una iglesia de solo jóvenes de apariencia, sino de corazón, ¿no? De espíritu. No importa la edad, simplemente que tengamos un corazón joven, un corazón dispuesto a servir. Y agradecerles rapidito, bueno, a este programa, gracias a Evolución Radio Comunitaria, y somos retransmitidos por la Coalición de Medios Digitales AYU Comunicaciones, Radio Citizen 593, Comunisur desde Bolivia, Grupo Constructor Social, Juntos Organización Ciudadana, Plataforma Cívica Nueva Sociedad,
Publicarte al día desde Loja, la red joven, Publicarte Estudio, Tu Imagen Cuenta y Voces de Milano en Italia. Y agradecer a nuestras redes sociales también, a todos los que nos siguen en YouTube, Facebook, TikTok e Instagram. Agradecerles infinitamente. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo fuerte en el Señor.